Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué lindo es poderlos ver, aunque sea de esta manera. Todavía, como dije la otra vez, no me acostumbro, pero por el momento es la forma. Y hoy nos toca abordar a través de la palabra de Dios un tema que es vital e importante en la vida de cualquier hijo de Dios que pretende, de alguna manera, crecer y madurar en el conocimiento de la verdad y en su vida espiritual y en su relación con Jesús. Así que eh, yo le puse por título a este mensaje el poder de la inconstancia. Y si tenemos que hablar de este tema, muchas veces relacionamos la inconstancia con la falta tal vez de disposición en nuestro corazón para congregarnos, por ejemplo. Hay muchas personas que a veces, eh, esto es notable, por ejemplo, cuando lo vemos en la iglesia, de personas que dejan de asistir a la iglesia y son inconstantes en asistir regularmente a congregarse y a escuchar la palabra de Dios, o cuando con entusiasmo emprenden un servicio dentro de la iglesia y al tiempo lo abandonan. Estas cosas son relevantes o son visibles, mejor dicho, en ese ámbito que es público, por decirlo así, pero tienen un trasfondo y una raíz que nos lleva a darnos cuenta de que estas cosas que son visibles muchas veces ante los ojos de los demás, tienen también una trascendencia en lo íntimo de nuestros corazones, porque usted y yo no nos hacemos inconstantes de la noche a la mañana, y creo que la Biblia aborda de una manera muy estupenda este tema. Si bien hoy vamos a ver muchos aspectos, hay muchísimas cosas que tuve que dejar a un costado para tratar de sintetizar de alguna manera este tema. Yo decía que le había puesto este mensaje eh, como título El poder de la inconstancia, y porque sí, porque la inconstancia tiene poder para removernos de una actitud de diligencia hacia Dios y hacia su palabra, y hacia la comunión con Él y hacia las relaciones que tenemos con otros. Eh, Todos los creyentes somos llamados a vivir una fe dinámica que nos impulsa hacia adelante en los propósitos de Dios. Usted y yo no somos algo que fue improvisado por Dios. Dios no te salvó a vos y a mí con el deseo de que vos vivas para vos, sino te salvó a vos y a mí con el propósito eterno de cumplir una misión y una tarea que Él nos designó desde antes de la fundación de este mundo. Y decía que vemos en la Escritura un Dios dinámico, que siempre está obrando, desplegando su gracia, su amor, su misericordia, su justicia a través de su soberanía divina. Vemos a nuestro Dios en constante acción. Y saben que San Juan capítulo 5, versículo 17, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Te lo vuelvo a reiterar, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto también abarca tu vida y la mía, y estas palabras Jesús las decía a aquellos que lo acusaron de haber sanado a un paralítico en el estanque de Betesda en un día de reposo. Y saben que yo cuando pensaba en esto es triste ver que muchos cristianos nos hemos tomado el día de reposo en serio. ¿Y por qué digo? Para darle licencia a la inconstancia. Vamos a ver algunos textos que nos ponen contra la pared a la hora de ser constantes y nos llaman a la acción. Vamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12 dice, lo voy a leer de acá de la pantalla, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este ciclo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que aquí el escritor a los romanos comienza haciendo alusión a los sacrificios. Los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran sacrificios muertos, pero nos llama a nosotros, a los creyentes, a hacer sacrificios vivos, y a presentar nuestro cuerpo como un culto racional y a renovarnos en nuestro entendimiento. Efesios capítulo 5, versículo 8, allí, vamos allá.
Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, ¿sí? Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No sé si ustedes se están dando cuenta que todos estos versículos, o lo que vemos acá, lo que podemos apreciar de estos versículos que estamos leyendo, tienen una connotación de acción. Entonces dice, andáis como hijos de luz. Somos llamados a alumbrar en un mundo lleno de oscuridad, hermanos, porque la luz de Cristo reside en nuestros corazones. El otro versículo es Efesios 5:18 y no más. Dice la palabra de Dios, no os embraguéis con vino, en el cual hay disolución, desenfreno quiere decir esta palabra. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Otra acción continua. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo intervenía o accionaba en la vida de una persona en forma temporal y era en forma extraordinaria en lo que hacía, pero en nosotros reside el Espíritu Santo, mora en nosotros, y es una tarea de nosotros ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Acá hay también un verbo que nos anima a la acción, y fíjense, Romanos 12, 11 y 12 que hemos leído antes, leímos el 1 y el 2, pero ahora vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice, en lo que requiere, escuchen esto, ¿qué dice? Diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Fíjense que estos dos versículos de Romanos capítulo 12 denotan un poco la característica que tiene que tener un cristiano, o por lo menos la vida que lleva un cristiano. Dice, no perezoso, ferviente en el espíritu. Qué triste cuando como cristianos o creyentes en Jesús perdimos ese fervor, esa pasión por lo espiritual, dejamos de servir al Señor, dejamos de tener el gozo de la esperanza y nos quejamos del sufrimiento que producen las tribulaciones que son para bien nuestro y dejamos de orar. Fíjate que todos estos versículos, y podría seguir mencionándote un montón que están en la palabra de Dios, son la antítesis de la inconstancia. O sea, cada uno son un eslabón, un ladrillo en, en la vida de un cristiano para fortalecer nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él. Ahora, estos textos nos hablan de un desafío que tiene cada creyente en su relación individual con Dios. Y es nuestra responsabilidad, querido hermano, hacer la parte que nos toca a nosotros y dejarle los resultados al Espíritu Santo. Por eso debe haber una disposición constante en nuestro corazón, porque de allí deriva nuestra inconstancia. Dice la palabra de Dios también que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Y por eso te digo que de allí, de nuestro corazón, también deriva la inconstancia. Quiero aclarar algo, que la inconstancia es pecado, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué es pecado la inconstancia? Porque nace de un corazón incrédulo, de un corazón que duda. Y el que sabe hacer lo bueno, dice la palabra, y no lo hace, él es pecado. Muchas veces hacemos cosas a sabiendas de que lo que estamos haciendo no es algo que le agrade a Dios. Y cada uno de nosotros sabe en qué área fallamos. Cada uno sabe en qué áreas somos inconstantes. Y la inconstancia es como un tumor que nace en la mente, en el corazón y después se ramifica por todo nuestro cuerpo y en todo lo que hacemos se manifiesta. Pero la raíz de la inconstancia, ¿saben cuál es, hermanos? Es la falta de comunión con Dios. La raíz de la inconstancia es la falta de comunión con Dios. Y eso nos lleva a estar en la condición que define Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Todavía no lo vamos a ver ese versículo, porque es bastante profundo lo que dice allí. Pero antes de llevarnos a Santiago capítulo 1, quiero definir lo que es la inconstancia. Hay muchos sinónimos que dan vuelta alrededor de este término, y la inconstancia quiere decir, habla de alguien que es inestable, alguien que es mudable, alguien que es variable,
Y quiero definir la inconstancia según lo que dice el diccionario. Es una persona que carece de voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Otra acepción dice que no tiene constancia o que se desarrolla con interrupciones y varía su estado y su intensidad. Y esto es lo que denomina el apóstol Santiago de doble ánimo, de doble ánimo. Vamos a ver lo que es el doble ánimo, pero en definitiva es alguien que no es estable, no es permanente, que muda con demasiada facilidad y ligereza de pensamientos, aficiones, opiniones y conductas. Es una persona que es impredecible, por decirlo así. Seguramente nos hemos encontrado, o nosotros mismos, somos este tipo de personas que un día dicen una cosa y otro día hacen otra. Que decimos que vamos a hacer tal cosa y no la terminamos. ¿Te puedo preguntar algo a esta altura del desarrollo de este tema? ¿Cuántos pendientes hay hoy en tu vida? Te lo vuelvo a reiterar. ¿Cuántos pendientes hay hoy en tu vida? Y no me refiero solamente al hecho de terminar cosas, sino a nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces postergamos a Dios? ¿Cuántas veces postergamos a Dios? Lo ponemos, como decía un hermano el otro día, en la posición de espectador y no de protagonista en nuestra vida espiritual. Y, y algo, lo contrario a ser inconstante es todo lo contrario, es ser constante. Algo constante sería lo contrario de esto, ¿no? Y algo constante es algo durable, algo reiterado, algo persistente. Por ejemplo, nosotros que vivimos acá a pocos kilómetros del río, un río nunca deja de correr. Puede bajar su caudal de agua, pero siempre está corriendo. La vida del cristiano tendría que ser así, hermanos. No debemos vivir estancados ni en un remanso espiritual. ¿Mm? Es más, Jesús compara el Espíritu de Dios en nosotros como un río que fluye para vida eterna. Y la inconstancia, ¿saben cómo se combate? Se combate con la palabra de Dios, hermano. Salmos capítulo 1, versículo 2 y 3. Fíjense la analogía hermosa que hay, que describe el salmista ahí. Vamos a Salmos capítulo 1. ¿Mm? Salmos capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál será la característica o el perfil de este tipo de cristiano o de creyente en Jesús? Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Usted vio alguna vez algún árbol sin verdor cerca del río? No. ¿Y saben qué? Dice, acá menciona dónde está el deleite de esa persona. El deleite está en la ley de Jehová, en la cual dice, medita de día y de noche. Y yo te pregunto hoy a vos, y me lo preguntaba a mí mismo, ¿dónde está tu deleite hoy, hermano? ¿En qué cosas te estás deleitando hoy? Aquí el salmista compara como un árbol al creyente que es fiel, que es fructífero, que es útil, que es duradero. Y la parte más importante de un árbol es el sistema de raíces ocultas en la tierra que absorben el agua y el alimento. Y la parte más importante en la vida del creyente es el sistema de raíces espirituales que se basan en los recursos que tiene Cristo para nosotros. Y esto se conoce como estar o permanecer en Cristo. Es triste cuando comenzamos a marchitarnos en nuestra vida espiritual, hermanos. Somos llamados a llevar fruto y ese fruto es producido por la permanencia en el Señor Jesucristo. Quiero aclarar que la inconstancia es algo con lo que vas a luchar vos y yo toda la vida. Es parte del trabajo de regeneración que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cómo acciona? A través del carácter nuestro, en el hombre interior.
¿eh? En ese proceso de madurez espiritual, Dios te va dando la posibilidad de tener una visión y una percepción distinta de las cosas a medida que vas siendo constante en las distintas áreas de tu vida, y esa visión se hace más amplia a la hora de reconocer a Dios en todos tus caminos, como dice la palabra, pero también esa visión se amplía para entender lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Cuando hablamos de estos procesos, no podemos dar por sentado que ya lo hemos alcanzado. Yo no puedo decir que soy maduro espiritual totalmente. Yo no puedo decir que soy constante en todas las cosas porque te estaría mintiendo. Es un proceso, como dice Filipenses 1:6, que Dios está haciendo. Aquel que comenzó la obra en vos y yo, la va a terminar el día de Jesucristo. Son metas a alcanzar para la gloria de Dios. Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo el blanco. Voy detrás del llamamiento supremo con Cristo Jesús. Él tenía el deseo, anhelo y no se conformaba con lo que tenía. Qué triste es cuando nos conformamos, hermano, en la vida espiritual y decimos, hasta acá llegué, le pusimos un techo a Dios, a nuestra relación con Él, a la palabra de Dios. La palabra de Dios no causa ningún impacto en nuestros corazones porque le hemos bajado la persiana, hermano. Yo te quiero animar en esta noche a que vos entiendas que cuando vos sos inconstante, el peor daño lo vas a pagar vos. Y ese daño no solamente va a recaer sobre vos, sino sobre todo tu entorno. Ahora lo vamos a ver más adelante para que lo entiendas, pero vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Vamos a leer allí sobre el doble ánimo. Santiago capítulo 1. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, presten atención, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Decía, vamos a tratar de definir qué quiere decir esto del doble ánimo. Es alguien que está constantemente viviendo en un estado de esclavitud, es alguien que no goza totalmente de la libertad que Cristo le otorgó, porque la mitad de su ser está atada a un sinfín de emociones, es una persona que tiene la mente dividida, una parte quiere vivir para Dios, mientras que la otra vive para su mal hábito, para sus deseos. En este punto tendríamos que preguntarnos, y yo te hago una pregunta directa al corazón, hermano, porque también me la pregunté a mí. ¿Cuáles son tus malos hábitos? ¿Los conoces? Yo quiero que vos seas sincero con vos mismo y con Dios y te preguntes esto en esta noche. ¿Vos reconoces, detectás el origen de dónde aparecen todos estos malos hábitos en tu vida? Quiero que vos los tengas presentes para identificarlo, para que cuando te enfrentes nuevamente con esos malos hábitos puedas decirle no. Y ese no esté respaldado por la palabra de Dios. Yo quiero que vos hagas un examen exhaustivo en tu corazón, como el que estoy haciendo yo al estudiar este tema. Tuve que poner y te puedo asegurar que tuve que confesarle cosas a Dios. Porque hay cosas que yo en mi corazón tengo que cambiar. Y yo no te estoy diciendo a esto para que vos lo tomes superficialmente, sino para que realmente hagas un examen sincero de aquellas cosas que todavía no le entregaste al Señor. Y, y ¿saben qué? Decía que, decía que una parte quiere vivir para Dios mientras que la otra vive para su mal hábito. ¿Y qué es el doble ánimo? ¿Qué es el doble ánimo? Es la falta de firmeza en el carácter, el cual no ha sido, como dice Romanos 12:2 que acabamos de leer, renovada a través de la transformación del entendimiento. La persona se encuentra en un estado del viejo hombre todavía. Una persona que no es afectada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo tiene como característica principal la inconstancia y por eso
Por ende, es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que hace, en todos los ámbitos de su vida, familia, trabajo, congregación, finanzas. Y la palabra nos habla de quien así haga no recibirá cosa alguna del Señor. Diciéndolo de otra manera, Dios no bendice ni puede confiar su obra a un inconstante. ¿Y cómo es el hombre de doble ánimo? ¿Cómo es el hombre de doble ánimo? Es como la ola del mar, dice Santiago, que es soplada por el viento, es sacudida por el viento de un lado para otro. Y podríamos decir que es un escéptico, es alguien que duda de la verdad, es una persona de doble ánimo. Jesús tenía en mente a tal persona cuando habló del que trata de servir a dos señores ahí en Mateo capítulo 6, versículo 24. Tal persona es inestable y esta palabra viene de una palabra griega que significa vacilante, tanto en su carácter como en sus sentimientos. Una persona de doble ánimo está inquieta y confundida en sus pensamientos, en sus acciones, en su comportamiento. ¿Y saben qué? Siempre esa persona está en conflicto consigo misma. Tiene un conflicto interno porque nunca puede apoyarse en la confianza en Dios y sus promesas llenas de gracia. Si usamos una analogía, es como un hombre borracho incapaz de caminar en una línea recta, porque está balanceándose de un lado hacia otro. Cuando yo era adolescente y empecé a consumir alcohol antes de conocer al Señor Jesucristo, yo me acuerdo que me juntaba con los chicos, amigos míos, y bueno, tomábamos demasiado, y había algunos que decían, bueno, vamos a hacer el 4, que era cruzar los pies así. Y cuando hacías el 4, te caías a un costado porque estabas borracho. A veces nosotros estamos de esa manera en los caminos del Señor. Somos inestables, vamos para un lado y para otro. No podemos mantenernos rectos en una línea que Dios ha trazado a través de la pisada de Jesús, como escuchábamos el otro día, para seguirlo. Ahora, esta persona no tiene una dirección definida y como resultado no llega a ninguna parte. Dice la palabra acá que todas estas personas son inestables en todo lo que hacen. Y si alguien lucha con ser de doble ánimo, ¿qué debe hacer? Debe estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce fe, y la fe nos fortalece a la hora de nuestras debilidades. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, ¿eh? Y el oír la palabra de Dios. Y el problema de las personas que son inconstantes es que no leen la Biblia, es que no toman la fe como un estilo de vida, eh, que no comprueban la veracidad de la palabra en sus propias experiencias con Dios. Ahora, fíjate que el hombre de doble ánimo siempre está siendo desgarrado en dos direcciones, es como si lo partieran al medio. Es una persona que alimenta sus pensamientos con sus propios sentimientos y emociones. Por un lado tiene una relación con Jesucristo como su Salvador y Señor, pero también tiene una relación con las emociones inestables, las cuales son pecaminosas. Podemos agregar que no puede ser fiel. Es como un hombre que engaña a su esposa. Es como un adúltero. Y usted me dirá, qué exagerado, pero es así. Ahora te vas a dar cuenta cuando lo leamos en el capítulo 4 de Santiago. ¿Mm? Esta es una manera miserable de intentar vivir la vida cristiana, hermanos. Los síntomas de un hombre de mente doble, como lo denominan algunos comentaristas, se identifican fácilmente. ¿Por qué? Porque él o ella es incapaz de orar con fe, debido a la duda. No temen a Dios porque, aunque la Escritura diga que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, viven dudando. Por eso Santiago dice, aquel que duda, aquel que le falte sabiduría, pídala a Dios y la va a dar sin reproche y en abundancia. Y dentro de ese contexto, Santiago le está hablando a creyentes que tienen dudas, que son inestables, que no se han parado sobre la verdad. Y también es una constante lucha en sus mentes esto, ¿eh? Están
entre su amor a Dios y su amor a las cosas del mundo. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 14, versículo 14, y lo voy a leer en la versión internacional porque me gustó cómo lo expresa. Ahí lo puso Andrés bien. Dice, el inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. Hay recompensas para la inconstancia, hermano. Ser inconstante, por ser inconstante se paga un precio altísimo. Y ya te lo voy a mencionar también más adelante. Fíjense, hay recompensa para la inconstancia. Ningún cristiano se vuelve de doble ánimo de la noche a la mañana, decía al principio. Lleva algún tiempo desarrollar en nosotros un deseo implacable de seguir un curso particular que nos hace caer en un estado de confusión interior. Y incluso si has caminado con el Señor por muchos años, te quiero preguntar algo. Una vida de doble ánimo, ¿qué hace? ¿Saben lo que hace? Evita mucho, pero evita mucho que el Espíritu Santo obre en vos y en mí, y a través de ti y a través de mí también. Eso es lo que hace una vida de doble ánimo. Lo que cada creyente necesita desesperadamente es entregar su corazón y su mente al Señor. Por otro lado, Satanás odia a los creyentes totalmente rendidos al Señor, porque él sabe lo que tu vida y la mía pueden producir cuando nos ponemos en la mano de Dios, hermano. Él sigue utilizando el mismo juego, el mismo método, la misma estrategia que utilizó en el Edén. Tanto como a Adán y Eva le resultó, le sigue resultando con nosotros, porque Él siempre nos está tentando a vivir en forma independiente de Dios y a dudar de su amor, porque Él sabe, ¿sabes qué sabe? Que cuando el pensamiento es impulsado por la inconstancia, no puede ser guiado por el Espíritu Santo. Te lo vuelvo a reiterar, es algo que Satanás lo tiene en su libreto desde la antigüedad. ¿Eh? Él sabe que impulsando tu pensamiento hacia la inconstancia, vos no vas a poder ser guiado nunca, ni yo, por el Espíritu Santo. El cristiano guiado por el Espíritu Santo no está cediendo en el compromiso. Al contrario, está profundizando en ese compromiso, está enfocado, está lleno, está fluyendo en el agua viva del Espíritu Santo y está en una manera, esta es una manera maravillosa de poder pasar la vida, de poder vivir, porque proporciona paz, poder y propósito. Y solo se experimenta esa paz real en sus corazones cuando la mente está bajo el control de Dios. ¿Qué es lo que controla tu vida, hermanos? ¿Qué es lo que controla tu vida? No hay paz para el creyente que va contra su conciencia y contra la palabra de Dios. Te sentís fuera de control y atraído en la dirección de tus propias obsesiones, en lugar de ser conducido por la gracia y la paz de Dios. Ahora, la mayoría de nosotros que hemos conocido al Señor hace tiempo, hemos llegado a experimentar la diferencia, y dígame si estoy equivocado o no, entre la paz de Dios y la confusión de nuestros propios pensamientos. Y quiero decirte que hay un abismo muy grande entre estas dos cosas, entre la paz de Dios y la confusión de nuestros propios pensamientos. Este tipo de personas están en un conflicto constante entre sí. Y es una batalla que no se detiene y vamos a dejar de librarla cuando no estemos más en este cuerpo. Por otro lado, a un creyente de doble ánimo le resulta casi imposible mantenerse alejado de la zona de peligro, ¿eh? Porque se mueve ante cualquier alteración hacia esa dirección. Cualquier cosita que le sucede en su vida, enseguida se desvía para ese camino. Hay personas que sufren depresión y yo te quiero preguntar, si vos te tomás el tiempo de hablar con ese tipo de personas, te vas a dar cuenta de que cuando ellos hablan te cuentan de por qué caen en ese estado. Porque hay una variable en sus pensamientos, porque hay un patrón de conducta que los lleva a caminar de vuelta por ese mismo camino. ¿Eh? Hay una alteración, como decía
que los dirige hacia esa dirección. Cuanto más tiempo se atenga de ese mal hábito, cada uno de nosotros, más fácil será mantenerse alejado de él. Pero apenas cortamos camino, más nos encontramos encerrados en el callejón sin salida del doble ánimo. Y ¿sabe qué? Tristemente tengo que decirte que ese callejón es creado por nosotros mismos. En lo profundo del alma del creyente está el deseo de vivir plenamente para Dios. Ese deseo fue plantado dentro de nosotros cuando nos convertimos a Cristo y pusimos la fe en el Hijo de Dios. En ese momento el Espíritu Santo entró a morar en nosotros y comenzamos a experimentar el deseo justo de hacer las cosas a la manera de Dios. Y por último quiero destacar algo más, que la inconstancia está ligada a la pereza. Ajá, sí, la inconstancia está ligada a la pereza. ¿Cuántos de los que estamos acá somos perezosos en ciertos aspectos? No me lo contestés, pensalo. La pereza es la madre de la postergación, quiero decirte, la pereza es la madre de la postergación y nos lleva a no ser consecuentes con lo que conocemos de la palabra. Es decir, nos alienta a vivir en la teoría nada más. Quiero decirte que no va a ser lo que conoces de la palabra de Dios lo que va a cambiar tu corazón, hermano, sino lo que vivís y aplicás en tu vida. Decía que la pereza produce inconstancia también, y también produce grandes dificultades. Mirá lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 24. Proverbios 12, 24. Dice la palabra de Dios, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. El de manos diligentes gobernará, pero pero el perezoso será subyugado. Míralo, el perezoso, ¿sabes qué pasa con el perezoso? Pierde su libertad, se convierte en esclavo de otros. Sus dudas se acumulan hasta el punto de convertirse en esclavo y tiene que trabajar para devolver lo que debe. La pereza o el ocio suele tener un precio muy elevado, hermanos. Si lo trasladamos a la vida espiritual, el perezoso o el inconstante debe cambiar la almohada por el arado. La pereza y la inconstancia nos convierten en pésimos administradores de los recursos que Dios nos otorgó, tanto en lo espiritual como en lo material. Así que si somos inconstantes en varias áreas de nuestra vida, tendremos que preguntarnos el origen de todo esto. Ahora, Proverbios 13:4, para seguir afirmando este concepto, dice, el perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Ahí dice, el alma del perezoso nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. A mí me llama la atención este versículo que hace hincapié en el alma. Fíjate que, ponelo de vuelta por favor Andrés, para que lo vean. Habla del alma como el lugar donde residen todas estas cosas. Fíjate, el alma del perezoso desea. En la esencia son las dos, el alma son las mismas, pero fíjate, la intención es la misma. Los dos desean, pero el otro no alcanza porque es perezoso. Pero el diligente sí lo alcanza porque trabaja y para alcanzar aquello que se ha propuesto. Y por eso es prosperado. Ahora, quiero terminar dándote el remedio para este problema a través de la palabra de Dios. Vamos a Santiago, capítulo 4, y si vos entrás en el contexto de este capítulo, es tremendamente hermoso, pero a la vez es desafiante en el sentido de que se ven expuestas muchas actitudes que nosotros tenemos a la hora de tener una mente doble, como dice, o una mente dividida, o ser inconstantes. Vamos a leer capítulo 4 del versículo 8
al 10, pero antes vamos a leer unos versículos que están al principio, ¿sí?, de Santiago, porque este capítulo, como te decía antes, está dentro del contexto de la enemistad de amar a Dios y amar más al mundo. ¿Sí? O sea, amar más al mundo que a Dios, quiero decir. ¿Sí? Y fíjate lo que dice, gracias. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y fíjense esta palabra muy fuerte acá. O almas adúlteras. En el contexto de este capítulo, Santiago revela la fuente de nuestras luchas, que son las pasiones o placeres en el sentido primario de sentimientos y deseos egoístas, que son gratificantes a la hora de conseguirlos. Conseguimos lo que quieren. ¿Y dónde están ubicados estos? En nuestro cuerpo. Dice ahí, nuestros miembros. Son como combatientes en los miembros. Y usa un término militar acá, Santiago, dice que combaten, es como una batalla militar. La carne ama la guerra, hermano. La carne ama la guerra. En cambio, el espíritu da vida y paz. La arrogancia y el orgullo son los instrumentos para entrar en este tipo de conflictos. Y el remedio radica en la necesidad del arrepentimiento, de la sujeción a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El hombre de doble ánimo no puede entrar en este cuadro. ¿Sabes por qué? Porque no se quiere someter a Dios. Por ende, si no se somete a Dios, ni vos y yo nos sometemos a Dios, no podemos resistir al diablo. Si no nos sometemos a Dios, estamos siendo rebeldes, no solamente a lo que Él nos pide, sino a su palabra, y también a su dirección. Fíjate, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No podemos obtener victoria de otra manera, hermano. La sumisión reclama sincera purificación. Mirá lo que dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Muchas cosas para tomar en consideración. ¿Saben qué? La manera de acercarnos a Dios se clarifica. ¿Por qué? Porque hay dos imperativos acá. Limpiar y purificar. Limpiar y purificar. Ahora con el tema del coronavirus somos conscientes de esto, ¿no? Que tenemos que limpiar y purificar. Estamos con el alcohol para todo lado. Ahora ya pasó por decirlo así, esa psicosis de estar echando alcohol o lavandina en todo lado. Pero si eso lo trasladamos a nuestra vida espiritual, tendríamos que estar con el botecito de alcohol a cada instante en nuestro corazón para purificar. Ahora fíjate, limpiar y purificar. Ahí hay un paralelismo hermoso porque combina la renovación externa, porque ahí habla de las manos y habla de la interna, que es el corazón. ¿Por qué? Porque no debe ser solo ceremonial esa purificación, no debe ser algo religioso, no debe ser algo externo, sino tiene que ser algo interno. ¿Por qué? Porque Dios mora en una esfera de santidad, hermanos. Por lo tanto, acercarse a Él demanda purificación. Por las manos, ¿qué hacemos con las manos? Le damos las ofrendas a Dios. Y ellas son el reflejo de nuestro corazón. Y el corazón es el asiento de los pensamientos
y la voluntad, de los afectos, de las decisiones, y constituye también la fuente interna de nuestras acciones. Por eso el corazón puro es símbolo de una relación normalizada con Dios. Este doble ánimo que se menciona aquí describe la situación del corazón. Y en el versículo 9 apela, mira lo que apela, dice el versículo 9, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Acá no está hablando de un mero remordimiento, hermano. Está hablando de un arrepentimiento genuino por las equivocaciones cometidas. Está hablando de la aflicción, ¿m? De una aflicción verdadera, de un llanto, de una lamentación por el pecado. Yo me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez, Marcelo, que lloraste por tu pecado? Y yo te lo pregunto a vos en esta noche, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Fíjense, acá describen estos verbos el estado de miseria y desgracia, dice afligidos. Ese es el estado de miseria y desgracia. También expresa la gran tristeza expresada en el llanto, lamentad, dice. ¿Mm? Y la amargura y la vehemencia del llanto, dice llorad. Alguien decía, si querés llorar, llorá. Y lo mejor que te puede pasar es llorar por tu pecado y confesárselo a Dios. Tristemente tenemos muchas veces una vida muy pobre de oración, pero también tenemos una vida pobre de confesiones. Estamos siempre, nuestra carne siempre nos está impulsando a tapar todo, ¿sí? A mostrar algo que no somos. Y eso se llama hipocresía, hermano. Acá Santiago apela al criterio del cristiano a decir, mirá, Dios está mirando lo que hay en tu corazón. Dios te conoce, Dios sabe quién sos, Dios sabe cómo pensás, Dios conoce aún lo más perverso que hay en vos, pero también conoce lo bueno que hay en vos. Conoce que también estás luchando con el pecado. Conoce que deseas agradarle. Hay evidencias de eso en nuestra vida cuando realmente nos damos cuenta de que cada día que nos levantamos es una lucha que tenemos contra nosotros mismos, contra la carne y el mundo, y contra Satanás, que viene como un río a tu vida y a la mía. Ahora, te mencioné 3 verbos, lamentad, afligidos, lamentad y llorar. También acá menciona la risa. ¿Mm? Dice, vuestra risa se convertirá en lloro. ¿Y sabe qué? La risa en el Antiguo Testamento, a menudo, es la burla del necio que rehúsa tomar en serio el pecado. Te lo vuelvo a reiterar. La risa en el Antiguo Testamento a menudo es la burla del necio que rehúsa tomar en serio el pecado. Pero puntualmente, en esta epístola, los que pasan por pruebas han considerado lo que es tener el sumo gozo, como dice el versículo, como dice Santiago en el capítulo 1, que cuando halléis en diversas pruebas, que las toméis con sumo gozo. Y fíjense, acá dice, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Parece contradictorio esto de que la risa se convierta en lloro y el gozo en tristeza. Mira, cuando vos dejás de jactarte, te bajás del caballito del orgullo, te das cuenta que tu vida es triste, es miserable. ¿Mm? Y de eso que te jactaba y te causaba risa, de decir, tal vez no te reís de una forma vulgar para que todos los vean, pero en tu interior hay una actitud de jactancia, de reírte de los mandamientos de Dios. Pero cuando esa risa se convierte en eso, hay un lloro en el corazón. Hay un lloro en el corazón. Pero cuando realmente nos arrepentimos y nos entristecemos por nuestro propio pecado, esa tristeza, el Señor la convierte en gozo cuando hay un verdadero arrepentimiento. ¿Y cuál es la fórmula de todo este contexto en el que hemos estado pensando? Está en el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Humillarse, acá
La idea de humillarse es con vista al arrepentimiento en la presencia de Dios. ¿Por qué en la presencia de Dios? Porque es allí donde vemos las cosas en la perspectiva correcta y nuestro ánimo y nuestros corazones, hermanos, son transformados para la gloria de Él, para nuestro crecimiento espiritual, para que podamos llevar en nosotros las marcas del Maestro, para que podamos pisar sobre las pisadas de Él, para que nuestra vida lleven fruto para la gloria de su nombre. Yo no sé, hay muchas cosas que tuve que sintetizar y obviar para hablar de este tema, porque es un tema precioso a la luz de las Escrituras. Pero espero que esto, lo que hoy pudimos ver, nos sirva para darnos cuenta dónde estamos parados, dónde está nuestro corazón. Si estamos siendo arrogantes, orgullosos, si tenemos un doble ánimo, si somos inconstantes, que podamos ir identificando esas áreas en nuestra vida que todavía no están redimidas por el Señor. No porque el Señor no quiera, sino porque nosotros no le hemos dado a Él la facultad y el permiso de poder hacerlo. Que el Señor nos ayude en este proceso y que el Espíritu Santo sea nuestro tutor, nuestro maestro a la hora de ser constantes y, como hemos leído en un versículo, fervientes sirviendo al Señor. Que el Señor nos bendiga y que en esta noche nos podamos llevar esta palabra en el corazón y que cuando hoy te apuestes en tu cama y sientes tu cabeza en la almohada, puedas hablar con Dios de corazón a corazón y poder decirle que sinceramente lo que hay en Él, en vos, y pedirle ayuda, porque Él está dispuesto a ayudarnos y está dispuesto a potenciarse en nuestras debilidades, porque Él no te quiere dejar así. Que el Señor te bendiga y que su palabra poderosa pueda tocar nuestros corazones en esta noche. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Nos has puesto en evidencia a muchos de nosotros, Dios. Tu palabra es el espejo donde nos podemos mirar y realmente hay cosas que no nos gustan, Señor, que tal vez hace años están allí, tal vez hace años que estamos luchando con hábitos pecaminosos, cosas que hemos intentado ocultar y están a la luz de tus ojos. Por eso en esta noche te pedimos perdón, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos redarguya, que traiga luz a aquellas áreas de nuestra vida a las cuales todavía no le hemos rendido a ti, que te entreguemos la llave de cada cuartito que hay en el corazón, Señor. Y que tú, Señor, traigas libertad a nuestros corazones. Seguramente hoy, Señor, nos hemos visto expuestos en muchas cosas, en el orgullo. Hoy hemos podido detectar si somos humildes o no. Hoy pudimos darnos cuenta de nuestra condición. Revélate nuestra vida, Señor, con tu Espíritu. Abre nuestros ojos para que no estén más ciegos ante tu verdad y ante el deseo de hacer tu voluntad. Toca en esta hora nuestros corazones, Señor. Pon el deseo y la voluntad de hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos del toque del Maestro, necesitamos ser transformados para vivir vidas que te honren a ti, Señor. Tú te humillaste hasta la muerte, Señor, en la cruz. ¿Cómo no nos vamos a humillar nosotros, Señor? Y reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras debilidades, reconocer que somos inconstantes, de doble ánimo, y que muchas veces somos seducidos por otras cosas, Señor. En esta hora nos ponemos a cuenta contigo, Señor, y te pedimos que nos ayudes, como solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén.